¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están televidentes y oyentes de Café con Vos? El saborcito de estar informado, de debatir y analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, y agradezco a cada uno de ustedes que me escuchan por medio de esta red de emisoras que se enlazan para que nos ayuden y nos acompañen a disfrutar de este su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. No olvide @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y recuerde que si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos y ahí aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Más adelante con nosotros el catedrático economista Israel Benavides está con nosotros para hablar de el tema que sigue dando vuelta alrededor de nuestra cabeza como un fantasma que nos está espantando, que es la famosa ley NICAD, que ha venido avanzando poco a poco. Allá en el Congreso de Estados Unidos fue aprobado y va para el Senado, para una comisión de Relaciones Exteriores. Va a ser discutida después por el Senado y después, si pasa en el Senado, tendría que ser rubricada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacer ley. Pero lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿qué efecto ha provocado? Y la pregunta es válida porque no olvidemos que hay un elemento que se llama riesgo país. Y el riesgo país aumenta en la medida que en las naciones no hay estabilidad financiera, económica, política, social. Y en este caso, la NICAD mete ruido en Nicaragua desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Las proyecciones económicas que se han hecho para el futuro son golpeadas desde ya, van a ser golpeadas en las próximas semanas o meses. ¿Qué tipo de reacción puede tener cualquier inversionista que dice, ahora Nicaragua mejor la pienso, o no hay problema? Independientemente de esa ley, vamos a invertir, porque hay otros elementos en Nicaragua que pesan, por ejemplo, como la seguridad que hay en el país, la mano de obra barata, por ejemplo, que otro de los elementos que se están siempre mencionando como atractivos para que se venga a invertir a Nicaragua, los beneficios fiscales que también tienen los inversionistas. Así que vamos a estar hablando más adelante con el profesor Benavides. Ustedes seguramente tendrán algún tipo de opinión. Pueden comenzar a escribirnos a través de las redes sociales o pueden marcar los teléfonos cuando los pongamos en pantalla. Disfrutemos juntos de este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. Haga realidad sus sueños, proyectos y metas con Plan Ahorro Meta Banpro. Elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promédica. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook.
Disfruta de Café con Vos. En contexto. Ya a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Buenas noticias para los trabajadores de la construcción. Hay un acuerdo entre la Cámara de la Construcción, el gobierno de Nicaragua y los representantes de los trabajadores de la construcción. Decidieron en conjunto aumentar el 8.25% del salario de los trabajadores. En este caso, decía Luis Barbosa, los armadores, los albañiles, los ayudantes y demás que están ahí trabajando en el sector construcción, que es uno de los sectores más pujantes que hay de nuestra economía. Ha tenido sus bajas, pero independientemente de eso sigue siendo uno de los rubros que más se mueven en la economía. Así que buenas noticias. A partir del 15 de octubre va a estar aplicándose este aumento de salario en 8.25% del salario, les decía, en los trabajadores de la construcción. Así que qué buena noticia para ellos. Por otro lado, hay la información que no es tan buena, es lo que ha ocurrido allá en el sector de las minas, en el Triángulo Minero en Bonanza particularmente. 3 mineros han perdido la vida, de acuerdo a la información que ha sido confirmada por el gobierno incluso. Estamos hablando de Ramón Guillén, de 29 años, Jeffrey Talavera Lacayo, de 28 años, y Roger Chacón Chale, de 30 años. Los 3 murieron en la mina que se conoce, o en el lugar que se conoce como La Gloria, una comunidad que está a unos 10 kilómetros de Bonanza. De acuerdo a la información que se maneja hasta ahora, los mineros intentaban achicar una veta y estaban retornando a la superficie de la misma cuando uno de ellos perdió el conocimiento y provocó que sus otros 2 compañeros cayeran al fondo y murieran por inhalación de los gases y del agua. Lamentable lo que ha ocurrido allá en Bonanza. Le damos nuestro pésame a su familia y a la comunidad de los mineros artesanales que trabajan allá tratando de extraer la mayor cantidad de oro. Recuérdese que las empresas mineras pues tienen un fin también, que es, además de industrializar la extracción del oro, también capacitar a los mineros artesanales para que ellos puedan hacer su trabajo de una mejor forma y evitar este tipo de tragedias, porque realmente es terrible lo que ha ocurrido ahí, donde 3 personas murieron pues buscando la vida ahí en las profundidades de una veta en el sector minero. Por otra parte, y en otras noticias, hay un gran quiebre que ha hecho la policía de droga en la frontera norte de nuestro país. Decía el comisionado Luis Pérez, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, que hicieron un quiebre, encontraron en un furgón casi 1 tonelada de cocaína. Casi 1 tonelada de cocaína fue decomisada en un furgón de placa guatemalteca. El conductor, esto es extraño realmente que ha ocurrido, porque se supone que las autoridades deberían de estar capacitadas para que estas situaciones no ocurran. Se dice que el conductor huyó del lugar porque hay mucha gente y no lo pudieron capturar. Me parece realmente extraño, como les digo, que haya pasado algo así, porque en la frontera ahí, entiendo yo, la suficiente capacidad y número de policías para capturar a una persona que ni siquiera se resistió, no estaba armada, simplemente salió corriendo, parece, y se fue. Pero ojalá y que lo capturen a esta persona que la policía ha identificado como un hombre de apellido Cáceres, que venía manejando este furgón que contenía como en su interior varios paquetes que al hacerse la prueba de campo resultó ser cocaína y sumó más de 900 kilogramos en el quiebre más grande de este tipo de droga que se ha dado este año. Quiero mencionar también como una noticia positiva, y felicito a la gente de Banpro,
que en conjunto con las tiendas Universal, que es una tienda que se va a estar abriendo el fin de semana, lanzaron la tarjeta de crédito denominada Universal en las versiones Gold y Clásica. Este nuevo producto financiero trae fabulosos beneficios, entre los que destacan un 10% de descuento de forma permanente en toda la tienda, descuento que puede diferir en su compra hasta de 20 meses sin interés. La tarjeta Gold le otorgará 800 córdobas como bono de bienvenida y la Clásica 500 córdobas. El beneficio será efectivo al realizar su primera compra, como una compra mínima de $20 en las tiendas Universal. También se ofrecerá a los tarjetavientes el programa referidos. Por cada nuevo cliente que se refiera y seleccionado, se le bonificará hasta con 2,000 puntos Promérica. Además, podrán afiliarse al programa Banpro Cubota y diferir sus compras en plazos de 3, 6 y 10 meses. En estas tiendas se pueden encontrar, de acuerdo a lo que nos decían los inversionistas costarricenses, departamentos de juguetes, hogar, librería, tecnológicos, línea blanca, muebles, bebé, electrónicos y libros de Navidad o artículos de Navidad. Más de 30,000 productos diferentes, son 5,000 metros de tienda, 300 parqueos subterráneos, 50 empleos directos y 150 empleos indirectos. Pero escuchemos lo que decía el CEO de Banpro, Luis Rivas, al hablar del lanzamiento de la tarjeta Gold y Clásica denominada tarjeta Universal. Partida, es decir, es una tarjeta de crédito que es emitida por el Banpro de lo que es el beneficio de un cliente que es la Universal y para beneficio de sus clientes. Es un programa de lealtad, es decir, esta no es una tienda de membresía, es una tienda en la que pueden venir a comprar con cualquier medio de pago, incluyendo productos del Banpro como de otras instituciones financieras. Y lo que nosotros estamos haciendo es lanzando una tarjeta de marca compartida que se llama Banpro Universal, que está diseñada para los clientes frecuentes de la tienda y lo que le da es una serie de beneficios que no obtendrían comprando con otro producto similar. ¿Esta tarjeta cuánto va a ser el monto de la tarjeta? El monto que ha sido... ¿Va a tener un valor en la tarjeta? No, la tarjeta, los límites de crédito que se dan son en base a la capacidad de pago y a los análisis que hacemos de cada uno de los clientes que aplica a la tarjeta. ¿Esto implica que va a tener la persona que esté utilizando? Eso es lo que nos informaba el CEO de Banpro, Luis Rivas, acerca del lanzamiento de las tarjetas Gold y Clásica en Universal, esta tienda que va a inaugurarse este fin de semana. Los clientes que visiten la Universal tendrán grandes facilidades de pago, ya que podrán hacer sus compras, como les decía, de 3, 6 y hasta 10 meses con 0 intereses, utilizando las tarjetas que el Banpro ha lanzado para este tipo de tiendas. No es una tienda de membresía, ¿verdad? Ni tenés que comprar, y lo explicaba bien Luis Rivas, no es membresía, lo que necesitas para entrar ahí es la tarjeta para pagar y nada más. Vamos a una pausa comercial y cuando volvamos, el catedrático de Economía, Israel Benavides, está con nosotros. La NICAD, ¿cuánto peso tiene en eso que se llama riesgo país? De esto y más conversaremos con él, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8,000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias, Nicaragua. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Las mujeres trabajadoras del hogar aportamos a la economía nacional. Por lo tanto, tenemos derecho a tener derechos. Señores empleadores, cumplan con la ley. Empleo sí,
pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. El pollo única es una mejor elección. Sabor que lo compartimos con todos nuestros amigos. Un platillo de pollo para los paseos o la merienda escolar. Pollo sabroso, sano y aseado, alcanza para todos y siempre lo encontramos. Asado, asado, en sopas preparado, cocido con verduras o bien desmenuzado. El pollo única es tu mejor elección. Por su sabor, el pollo única es tu mejor elección. La receta de pollo que hace la abuela no tiene comparación. El pollo única es tu mejor elección. Un mensaje de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, ANAPA. Sintonice Café con Voz en vivo de lunes a jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, con repetición de 6 a 7 de la mañana. Recuerde, los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde, con repetición de 9 a 10 de la noche. Y no se pierda nuestro resumen semanal los días sábados y domingo, de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Voz. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Siempre a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora. Y escucharnos por medio de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. ¿Qué dice Leopoldo Jarquín, que siempre nos está siguiendo? Denme un segundito, por favor, para leer ya su mensaje. Dice lo siguiente. Buenas tardes, Luis. Esas noticias dan luz de que el narcotráfico es la única manera que los demás países centroamericanos no tienen problemas de corrupción y el lavado de dinero está a la orden. Esa incautación vale entre 500 millones y 700 millones de dólares. Y si volamos la imaginación, son decenas de toneladas las que pasan a diario por las fronteras de tierra, aire, mar de nuestro país, a veces legalmente y otras veces ilegalmente. Por eso los otros países hacen el parapeto, que hacen elecciones democráticas, pero es mentira, eso también está arreglado. O decime, hay una elección donde han invitado a Nicaragua a observar esas elecciones los vecinos. Pues respeto tu opinión. Leopoldo dice por acá, hermano, no confundas a la gente con decir sí. Bueno, pues el gerente general de Banpro, pues, Luis Rivas, para complacerte, mi hermano, Rey Aguinaga. Doctor, profesor, maestro, catedrático, Israel Benavides, bienvenido a Café con Vos. Bueno, bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Expliquémosle a la gente primero, maestro, ¿qué es el riesgo país? ¿Qué cosa es el riesgo país y por qué es un elemento que se debe cuidar de manera celosa para que una nación camine de manera adecuada? Bueno, el riesgo país, si lo definimos académicamente, es una categoría de la economía internacional que entraña el riesgo que implica invertir en países que no son seguros. Okay. Entonces, el riesgo país tiene obviamente una relación inversa con la mayoría de las variables macroeconómicas. Si, por ejemplo, el riesgo país aumenta, disminuye la inversión extranjera directa, disminuye la inversión en portafolio, en cartera. Y además de eso, los agentes económicos tienden, incluso los agentes económicos internos, tienden en determinado momento a colocar sus recursos, localizar sus recursos en regiones más seguras. O sea, no en Nicaragua. No en Nicaragua. Por eso es que el riesgo país es importantísimo que los gobiernos, los países tengan conciencia de la importancia que tiene mantener un riesgo país bajo. Porque
ha sido causa incluso de crisis muy profundas en países donde sería imposible creerlo. Por ejemplo, la crisis de los tigres asiáticos se produjo por una devaluación del baht tailandés, una economía que casi no tenía gran importancia desde el punto de vista de su PIB dentro de los países asiáticos, y sin embargo fue una tragedia la que ocurrió. ¿Y eso por qué? Por producto del riesgo país. La devaluación, digamos, desalentó a los inversionistas y hubo una estampida de capitales brutal. Pues el capital quedó, el país, y no solo Tailandia quebró, sino que además quebraron todos los tigres asiáticos. ¿Quién mide el riesgo país? ¿Quién se encarga de hacer ese trabajo, de decir este país está bien, este país está mal, este país está regular? El riesgo país lo miden diferentes calificadoras internacionales. Una de ellas, la más reconocida, es el Standard & Poor's. También está hay otras dos calificadoras que no tengo ahorita el nombre. Pero además, ¿con Fitch Rating o con Moody's? Así es, Fitch Rating, Moody's y ¿La que te mencionó? Así es. En Nicaragua el riesgo país lo ha trabajado bastante bien el economista Néstor Avendaño, porque son datos bastante confiables. Sí. Son estas empresas calificadoras de riesgo, las que se encargan de decir cómo anda un país en el sentido de si vale la pena, merece la confianza o no de algún inversionista. Vamos al tema que nos está ocupando a todos los nicaragüenses, porque ahí están las encuestas que dicen 79% de los nicaragüenses dicen que rechazan la NICAD. Lo que a mí me extraña, yo lo he dicho aquí, es que ese 79% no se pronuncia también para que las cosas que están aquí mal se cambien. Porque, a ver, los que fueron a pedir la NICAD allá en Estados Unidos, que no es lo mejor que pudieron haber hecho, es una de las cosas más desagradables que puede hacer un nicaragüense, ir a pedir al extranjero que no castigue, pero van allá diciendo, en Nicaragua falta la democracia, en Nicaragua faltan las elecciones libres, falta el respeto a la institucionalidad, al respeto a la independencia de los poderes del Estado, no hay lucha contra la corrupción, se respetan los derechos humanos. Eso van a decir allá. Pero aquí en Nicaragua yo miro que la gente, esos que están en contra del NICAD, tampoco hacen mucho para que esos elementos que son denunciados en el exterior se cambien. Pero bueno, aquí no vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía. Y entonces hago el contexto nada más para dibujarle a la gente cómo está la cosa en este momento. ¿Cuánto pesa NICAD, eso que viene ahí caminando en el sistema político estadounidense, en esto que estamos hablando casualmente que se llama riesgo país? Bueno, por lo que podemos apreciar, digamos, el NICA Act prácticamente obstaculizaría en primer lugar la cooperación internacional, ¿verdad? Es decir, la cooperación tanto por la vía bilateral y tanto por la vía multilateral, más la multilateral, porque ahí es donde Estados Unidos tiene más capacidad de hacer labores de lobby, pero también afecta la bilateral porque precisamente la primera cooperación que se deteriora es la misma cooperación con Estados Unidos. No solo se deteriora la cooperación, sino que además se entra en una situación de crisis en las relaciones con Estados Unidos, y eso me parece a mí que es peligroso, porque hay que recordar que la economía nicaragüense está directamente ligada al destino de la economía norteamericana. Hay un dato muy interesante que dice que el nivel de correlación que existe entre el PIB nicaragüense y el PIB norteamericano es del 97%. 97%. Eso significa que en una relación lineal, cada vez que el PIB norteamericano crece un 1%, nosotros crecemos un 0.97%. Y por tanto, cada vez que a Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va bien. Si a Estados Unidos le va mal, a nosotros también nos va mal. Eso es una realidad. Sí. Ahora, al tener una relación muy sinuosa con Estados Unidos, obviamente no solo el impacto que puede tener en el riesgo país es, yo diría, no te podría decir el dato, pero sí es muy importante, sí. Pienso que en Nicaragua ya en sí el riesgo político era alto, porque el riesgo país se compone del riesgo económico, el riesgo financiero
y el riesgo político. Y el riesgo político era el que más estaba aportando al aumento del riesgo país. Pero hasta ahora, a ver, el riesgo país del 90 para acá, si uno hace un análisis, 90, gobierno de doña Violeta, azonada, huelga, inestabilidad política, miedos de golpes de Estado, bueno, se fue estabilizando un poquito más. Digo estabilizando en el sentido de que ese miedo fue bajando de los golpes de Estado y las revoluciones nuevamente, o que se votara al gobierno electo en el 90. Después con Arnoldo Alemán ya la cosa comenzó a establecerse un poco más, aunque habían también sus brincos. Vino el pacto libero-sandinista que le dio tranquilidad tanto al Frente Sandinista como a los liberales y venía caminando el país. Entonces, con ese riesgo, tal vez bajando de nivel y viendo a Nicaragua como una nación ya más estable. Eso, a partir, yo no digo de que el presidente Ortega asume el poder, se dispara a partir de las elecciones del año 2008. Cuando se comienza a denunciar fraudes y comienza la inestabilidad política. Pero si lo comparamos con el 90, maestro, no estamos hablando de que todavía estamos como un país bien, o sea, estable, tranquilo. Y muestra de eso es cuando uno habla con los organismos internacionales, te dicen, no, hombre, Nicaragua está muy bien, macroeconómicamente está bien, socialmente yo no miro a la gente en la calle, y eso es cierto también, ¿verdad? Políticamente hay quienes están criticando, pero hay otro grupo que está diciendo que la democracia camina, que participan en las elecciones y que trabajan de la mano con el gobierno y que no hay problema. O sea, es un elemento, cuando vos haces una fotografía de lo general te encontrás una gráfica bien compleja de lo que es Nicaragua. Si nosotros hacemos un análisis comparativo entre la situación económica, política en los gobiernos anteriores, obviamente la situación era más difícil y el riesgo país era más alto. Eso es verdad. Con la entrada del presidente Ortega al poder, el riesgo país comienza a bajar a partir de 2006, 2007 y comienza a crecer a partir de 2008, como tú bien decías, a partir de la situación que se dio en las elecciones, ¿verdad? Sí. Luego, el riesgo país tuvo un impacto mucho más grande en las elecciones presidenciales, porque, es decir, básicamente el factor que ha venido aumentando el riesgo país, el riesgo económico es bajo, el riesgo financiero es muy bajo, sí. Pero el factor que ha hecho que el riesgo país sea un poco alto ha sido el riesgo político. Entonces, yo creo que ahí está el detalle, pues, es decir, no es que se pretenda decir que la economía nicaragüense estaba mejor antes que ahora. No, pues los indicadores, los datos son claros, nos dan una fisonomía de la economía totalmente diferente. O sea, es que no es ni siquiera lógico comparar la economía de los 90 con la economía del 2017. Pues. O sea, los números son realmente... O sea, se ha transformado la economía. Y pasamos de exportar, ¿qué? 200, 150, 200 millones. A casi 2.500 millones de dólares. Pasamos de inversiones extranjeras. Imagínate, en 1992 eran 40 millones de dólares. 40 millones de dólares la inversión extranjera directa. Y hoy estamos llegando a los 1.500 millones de dólares. O sea, el crecimiento ha sido importantísimo, el crecimiento de la inversión extranjera directa. Ya la discusión de la estructura de la inversión y hacia dónde viene la inversión ya es un tema diferente. Pero sí, el gobierno yo pienso que el gobierno a través de ProNicaragua ha promovido con bastante éxito el tema de la inversión extranjera, el tema de la estabilidad, el diálogo del gobierno con la empresa privada. Recordemos que en un inicio, cuando el presidente Ortega entra al poder, inmediatamente todo el mundo pensó que el riesgo país iba a aumentar. Pero aquella famosa reunión del INCAE y los acuerdos a los cuales llegó con la empresa privada, en lo que se vio claramente que el presidente iba a respetar en esencia las reglas básicas de la economía de mercado, eso creó inmediatamente un compás de estabilidad en el país. Claro. O sea, la parte económica, ahí no tenemos mucho que criticar en relación a la parte, el problema ha sido la parte institucional. Sí, creo que eso es lo que ha metido. Y es importante hacer remembranza, ¿verdad? Para los que no lo recuerdan, de cuáles eran las grandes nubes oscuras de tormenta que habían sobre Daniel Ortega si volvía al poder, ¿verdad? O sea, y eso ponía el riesgo país en un nivel mucho más alto. El solo hecho que él llegó, solamente que poder, se pensara. Solamente que se pensara
que él iba a ser de nuevo candidato a presidente de la República, el riesgo país aumentaba. Estamos hablando de, además, los fantasmas que habían. Sí. Las remesas supuestamente iban a sufrir un gran golpe porque se iba a poner impuestos a las remesas. Otra parte iban a ser confiscadas. Otra parte iba a ser confiscada. Venía la confiscación de tierra. La guerra. O sea, de nuevo el servicio militar. Es decir, la economía otra vez estatizada. Sí, eso eran realmente unos vientos huracanados que a cualquier inversionista de Nicaragua o del exterior lo ponían como nervioso, así es. Entonces, son elementos que no se pueden olvidar porque pesan al momento de decir, bueno, pues vamos a Nicaragua o no vamos a Nicaragua. Así es. El problema en este momento es que lamentablemente Nicaragua es una economía pequeña y abierta y es susceptible a cualquier cambio que se produzca en la economía internacional y sobre todo es susceptible porque la relación económica con los Estados Unidos es fuerte. Ahora tenemos que analizar el impacto que tiene la economía norteamericana en el mundo, el impacto que tiene la voz de Estados Unidos en el mundo. Entonces, ese es el problema. Probablemente aquí, si vos me preguntás a mí, vos me decís, vos estás de acuerdo con el NICA Act, yo soy parte de esos 70%, 60% que diría que no. El problema es que sí, hay una razón por la cual ha surgido el NICA Act, pues. Y eso yo creo que debería ser motivo de una profunda reflexión por parte del gobierno. De todos los nicaragüenses. De todos los nicaragüenses. Pero principalmente del gobierno. Porque aquí básicamente yo diría que hay cuatro actores importantes. El gobierno, estas personas que fueron a Washington a hacer lobby para que se impulsara la ley. Tres serían, y los nicaragüenses, los partidos políticos, y después los nicaragüenses como los nicaragüenses como tal. Ahora, vamos a ir a una pausa, profesor Benavides. Cuando volvamos, hay amigos que ya están escribiendo en el Facebook sobre el tema que estamos hablando, pero solamente este elemento, NICAD, y esa diferencia con Estados Unidos, ¿cómo la mira el mundo? ¿Cómo la puede percibir el mundo desde el punto de vista de, hombre, y ahí Nicaragua y Estados Unidos otra vez, y lo primero que piensan, otra vez van a entrar a la guerra, otra vez van a la guerra? Me decía mi gente, me decía Álvaro Rodríguez, por ejemplo, que es el presidente de AmCham, que hay congresistas que siguen viendo a Nicaragua con camufle, o sea, como que estamos en la época de los 80, que tienen esa visión todavía, y que este tipo de ruido lo único que hace es reforzar esa idea de que en Nicaragua la cosa sigue igual que hace 30, 35 años atrás. Entonces vamos a seguir hablando de esto, de cómo nos mira Estados Unidos, cómo miran esta diferencia con Estados Unidos, el mundo, qué tanto impacta eso en otras inversiones y además de eso, hacia dónde podemos apuntar con la economía que hace números en base a no hay NICAD, pero si viene el NICAD, esos números realmente se cambian dramáticamente. De esto y más conversaremos con el profesor Israel Benavides, pero luego del corte comercial. Disfruta de Café con Vos. Invierte en tu felicidad. Tu hogar es la mejor inversión. Aprovecha los beneficios que ofrece el gobierno con precios hasta de $50,000. Visítenos en la Feria Expo Vivienda del 9 al 12 de noviembre en el Centro de Convenciones Olof Palme. Organiza la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR. Patrocinan BDF, Amanco, Holcim, Durman, Cemex y Claro. Bienvenidos a PBS. Contamos con más de 40 años de experiencia ofreciendo seguridad, respaldo y confianza, proveyendo soluciones que le permitan aumentar sus ingresos. Con el mejor soporte técnico de Nicaragua, garantizando su inversión con personal altamente calificado. Somos PBS Nicaragua y hacemos que las cosas sucedan. Adiós, Anthony. Adiós, Johnny. Adiós. Chilito, ya viste, ahora Johnny trabaja. Sí, solo drogado vivía. Y siempre vivía metido en pleitos de pandilla. Sí, él cambió, como vos lo hiciste. Si yo pude, todos pueden. Uno decide cambiar. Vos tenés derecho a vivir sin drogas y sin violencia. Porque me amo, no consumo drogas. Agradecemos a las y los personajes que participaron en la grabación de este spot, quienes son líderes comunitarios de la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo.
Tengo como 10 años de trabajar y me han tratado muy bien. Bastante superado en el negocio. Me han tratado con confianza, con amabilidad. Fue como de 2.500 Córdoba al comienzo. Disfruta de Café con Vos. 2278-3428 es el teléfono que debe marcar usted para comunicarse con la gente del Centro de Copias Superfotos Planos de Nicaragua, que les ofrece siempre impresiones y fotocopias de planos a color y en blanco y negro, artículos de librería y tecnológicos del semáforo de la UCA 100 metros al norte. Ahí están Norlan Núñez y doña Vicky Blandón esperando por usted para darle atención y servicios de primera. Estamos conversando con el profesor Israel Benavides, economista, sobre riesgo país NICAAD. Le decía antes de ir a la pausa, profesor, ¿cuánto pesa a nivel de imagen? Nicaragua está peleando con Estados Unidos otra vez, los van a bloquear, dice, económicamente. Hay gente que nos sigue viendo con el camufle y la guerra de los 80 y el fantasma está ahí. ¿Cuánto pesa? Sí, para mí el problema principal, no creo que el contexto de los años 80 es diferente. Lo que pasa es que, como tú decías, en realidad hay una serie de ex guerreros fríos en Estados Unidos que todavía tienen la mentalidad de los años 80 y ellos piensan que Nicaragua y Estados Unidos se han mantenido estática, pues no ha habido acercamiento, ni Estados Unidos ni tenemos tratados de libre comercio. Las condiciones actuales son diferentes. Nicaragua tiene una relación bastante sólida, importante con Estados Unidos en el campo económico. En eso no hay ninguna crítica, no hay ninguna actitud negativa de Estados Unidos. Estados Unidos reconoce que Nicaragua ha ido avanzando, que Nicaragua tiene un crecimiento, si bien es cierto, no es el crecimiento económico que quisiéramos, casi el 5%, pero es un crecimiento positivo. Se reconoce el tema de la lucha contra la pobreza y la mejora de una serie de indicadores económicos. Macroeconómicos sobre todo, ¿verdad? El tema de la inversión extranjera y el respeto a la propiedad privada, que era algo que metía ruido, el respeto a la propiedad privada y el funcionamiento básico de las reglas del mercado. ¿Qué es lo que pasa? Sí, para mí lo más peligroso en este momento es no que se repita la situación de los años 80, sino que Nicaragua pierda la oportunidad de seguir por una senda de crecimiento positivo y tener la posibilidad de ir cada año teniendo un crecimiento más robusto, crear los empleos necesarios y que los nicaragüenses vayan mejorando su nivel de vida. Ese es el peligro que yo veo. Si Nicaragua deja de crecer, nosotros, los nicaragüenses, no mejoran, nos quedamos estancados. Y eso para mí es el peligro. Y sobre todo, el gobierno tiene en su agenda una serie de políticas sociales que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la vivienda, que estos se verían seriamente afectados, hay que ser claro, porque la incidencia que tiene Estados Unidos en la toma de decisiones sobre lo que es la cooperación multilateral es bien importante. Y entonces eso sería para mí un daño, causaría un daño importante. Hay reacciones como, por ejemplo, la del asesor económico, la del mismo presidente Ortega, la del asesor económico Bayardo Arce, la de algunos diputados que dicen, bueno, hombre, con NICAAD o sin NICAAD nosotros vamos a seguir adelante. En el caso del presidente Ortega, dijo, nosotros no tenemos ni plan B ni plan C, tenemos solamente A de adelante Nicaragua, vamos para adelante. Los diputados dicen, nos quieren, José Figueroa, nos quieren poner de rodillas otra vez, dice, y de rodillas no nos van a ver. Entonces, uno dice, con esa amenaza, con las afectaciones que está usted mencionando, ¿qué tipo, o sea, cuánto contribuye eso a que no avance esta amenaza y se convierta en una realidad que nos va a golpear a todos? A mí me parece que esas expresiones no son sinceras. Porque si eso fuera así, el gobierno de Nicaragua no hubiera hecho labores de lobby en Estados Unidos para que el NICAAD se eliminara. Yo creo que esa es una posición política que lo que pretende es menospreciar una situación real, potencial, y que va a causar un daño importante
porque que ellos como políticos no quieren presentarse frente a la sociedad y decirles, bueno, aquí viene un NICAD que va a causar problemas económicos serios y los principales responsables estamos involucrados en esto. Entonces yo los entiendo, pues, pero lo que ellos dicen no es la realidad. La realidad es que en estos momentos, cuando el NICAD ni siquiera se ha firmado, ya se ve en el horizonte nubarrones como decía alguien, los dólares son nerviosos, pues. No hay nada más nervioso que $1.000.000. Así es. Entonces, cualquier persona que esté en sus propios cabales correctos, que tenga dólares y que estudie opciones entre un país al que se le avecina una situación como el NICAD y otro país donde pueda localizar su inversión sin NICAD, entonces obviamente va a colocar sus dólares en el lugar donde hay mayor rentabilidad y además es más seguro. Eso es así, hasta los pequeños inversionistas. Entonces, a mí, por ejemplo, los mismos empresarios privados aquí saben que si aquí la cuestión se introniza y se vuelve compleja la situación a partir de NICAC, ni ellos mismos van a querer hacer inversiones en Nicaragua. Ahora, ya ha habido préstamos para 2018 del Banco Mundial. Es decir, hay un fondo ahí en el BCE que no se ha tocado, donde ni el Fondo Monetario, ni donde el Banco Mundial, ni el Banco Interamericano tienen incidencia. El BCE tiene un fondo en Nicaragua ahí que puede tener acceso a ello. Dice, hay una cama ahí para hacerle la frente a esto y por tanto no hay que ponerse a temblar mucho. Pues no nos van a dar los 250, 300 millones. Podemos responder de otra forma, podemos buscar otros mercados y entonces no hay que ponerse tan fatalista. Pues esto tiene una solución, hay salida, hay manera de enfrentarlo. Sí, es decir, la situación no es trágica como para decir que Nicaragua va a regresar a los indicadores de los años 80 o de los años de principio de los 90. Pero yo me imagino, para cualquier nicaragüense, solo pensar que podríamos llegar a crecer un 1%, que podríamos llegar a una situación de no crecer, que podríamos llegar a una situación en la que ya no hay más proyectos de agua y saneamiento. Pero 1%, profesor, estamos hablando de una cuestión bien trágica. Sí, estamos hablando que la CEPAL, el FMI, Banco Mundial están hablando de 4.5% para este año y para el siguiente. Sí. El economista Bendaño habló de 3% e hizo molestar incluso un poco al asesor económico que dice que lo va a invitar a tomarse un café para que le diga de dónde saca los datos. Pues, que por cierto, si es de café que están hablando, que venga el economista Bendaño y que venga el asesor económico Arce y aquí se tomen el café conmigo, para hablar de esto. Pero esos números, esos porcentajes de 3% hacen molestar a Bayardo Arce. Usted me está hablando hasta de 1%. Es decir, podría ser en el mediano y largo plazo, pero yo creo que sí, con 2 puntos que retrocedamos eso es importante, porque un porcentaje de 13,000 millones de dólares es importantísimo. Ahora, la cooperación internacional es verdad, con el BCE, con el BID. El BID, por ejemplo, en el año 2016 desembolsó 153 millones de dólares. El Banco Mundial, esos son los 2 cooperantes más importantes. Pero también tenemos que reconocer que en esos organismos Estados Unidos tiene capacidad de incidir, no de vetar, pero sí de incidir. Y aliarse con otros para afectar a Nicaragua. Algunos me decían, por ejemplo, pero la cooperación bilateral con otros países, quizás esa no va a afectar, pero si nosotros analizamos la estructura de la cooperación, nos damos cuenta que más del 70% de la cooperación es vía multilateral, ¿verdad? Y la bilateral es una cantidad menor. Por otro lado, todo el mundo sabe, hasta cualquiera sabe, que Estados Unidos tiene incidencias directas sobre esos organismos, pero también tiene incidencia en los demás países. Recordemos que la mayoría de los países que hacen inversiones en Nicaragua tienen buenas relaciones con Estados Unidos. Y entonces el problema es que también ahí se pueden dar conversaciones, se pueden dar pláticas, se pueden producir presiones que hagan que estos países de repente digan, bueno, ya no te voy a dar los 30 millones que te daba antes, te voy a dar 10. Por ejemplo, México, que está ubicado como el después de Estados Unidos, como uno de los más importantes. Así es. ¿No? Porque antes estaba Venezuela, ahora Venezuela ya no está en esa posición. México está por ahí y tiene mucho que discutir con Estados Unidos, y esto es dame que te doy. Así es. Y se trata de relaciones geopolíticas
y desde el punto de vista económico. Hay gente que está escribiendo, voy a darle espacio a los amigos que están en el Facebook. Si usted quiere marcar los teléfonos, por ahí están también para hablar con el profesor Israel Bernabé. Dice Max Juárez en el Facebook de Café con Voz: a mi entender, el riesgo país está dado por el porcentaje comercial de dependencia que tiene un país en su economía. El caso de Nicaragua, como históricamente hemos sido dependientes y producimos y consumimos para los Estados Unidos como nuestro principal mercado, cuando hay confrontación se da un disparo en el riesgo país. Pero la única manera de no tener riesgo país es aplicar la política de los mismos Estados Unidos, que tienen comercio con todo el mundo. Si nos vamos a los empresarios nicaragüenses más exitosos, miramos que han diversificado sus inversiones para mantenerse en el poder económico. Ejemplo, antes solo se dedicaban al azúcar, hoy día hasta la venta de vehículos usados están metidos, bancos, tarjetas de crédito, etcétera. El que diga que la parte política afecta es pura mentira. Todo es negocio entre el poder económico, judicial y el político. Es la opinión de Max Juárez. Rey Aguinaga dice: Estados Unidos le viene dando seguimiento desde el 2011 con los fraudes y la manera de gobernar del presidente Ortega. No necesita que nadie vaya a quejarse. Ellos tienen asesores que están pendientes con sus recursos usados. ¿Cómo son usados sus recursos y para qué? Es la opinión de Rey Aguinaga. Y Carlos Aguilar dice lo siguiente. Déjeme chance porque es bastante largo este mensaje de Carlos, pero voy a tratar de darle el espacio que se merece. Que no te quede duda, la NICAD va a afectar solamente a los grandes empresarios, ONGs que no han cumplido con derrocar a Daniel, dice, y a los políticos que han vivido de la política. Los pobres vamos a seguir luchando por la vida y vamos a seguir viajando en buses y nuestra comida seguirá siendo gallo pinto. Claro que las importaciones de los grandes productores se van a reducir y van a tener que buscar nuevos mercados o venderla a los nicaragüenses abaratando la canasta básica. Obviamente los vehículos de lujo que hoy se miran más que los rótulos publicitarios, y hay empresarios que tienen más que Messi y que Cristiano. No creo que tengan más que Messi y que Cristiano, pero tienen sus buenos billetitos. Profesor. Sí, en relación a la primera opinión, lo que él habla ahí de la relación comercial con Estados Unidos, eso tiene que ver con la apertura comercial, ¿verdad? Sí. La apertura comercial se calcula de una manera simple. Se suman las exportaciones más las importaciones y se divide entre el Producto Interno Bruto. Eso te da el nivel de apertura comercial de apertura económica o de apertura de la economía nicaragüense. La economía nicaragüense tiene un nivel de apertura que llega cerca al 100%, pues es una economía abierta. Sí. Entonces, obviamente que cada problema que se da en la economía internacional, cada crisis que tiene relación con Nicaragua, pues nos afecta. Ahora, el riesgo país tiene que ver más bien con situaciones de incertidumbre que se crean en los mercados, situaciones de incertidumbre que se crean en el campo económico y que provocan una situación de riesgo, y ese riesgo tiene un impacto en la toma de decisiones de las personas que hacen sus inversiones, pues. Por otro lado, yo creo de que el NICAD va a afectar a todos los nicaragüenses. No solamente a los empresarios. No solamente a los empresarios. Va a afectar al gobierno porque el gobierno no va a poder ejecutar sus proyectos sociales de la misma forma que lo ha venido haciendo. La gente que era, beneficiaria de esos proyectos sociales no lo va a poder recibir. Entonces no podemos decir que la gente pobre no va a sufrir. Sí, pues los pobres estamos acostumbrados a andar en situaciones difíciles, pero la situación se puede poner peor, ¿verdad? Es decir, nos afecta a todo el país. Incluso Néstor Avendaño la vez pasada hablaba de la famosa lista negra. Eso puede ser incluso mucho más peligroso. Sí. Mucho más peligroso. Esa lista de funcionarios, claro, relacionados con esta corrupción. Alguien me decía a mí, pero vos sabés que Estados Unidos puede decir que fulano de tal es corrupto sin necesidad que lo sea. Vamos a suponer que eso sea cierto, pero el hecho es que el ruido existe y ese ruido provoca problemas económicos y tiene incidencias en el riesgo país, aunque la persona sea inocente. Estados Unidos tiene sus mecanismos para hacer sus cosas, y entonces eso sea real, sea imaginario o sea inventado que una persona es corrupta, si aparece en la lista, ya eso crea un problema. Ahora, las proyecciones económicas que hasta ahora se han hecho, ¿qué tanto se pueden ver afectadas si en los próximos meses esto avanza del Senado y del Senado pasa al escritorio de Trump y Trump
lo rubrica? Bueno, este año ya estamos cerrando. Creo que el año 2018 no creo que tenga muchos efectos porque hay una serie de inversiones, de donaciones, de préstamos que ya están en tubería y eso ya son desembolsos que se van a realizar. Pero sí, yo creo que si esto se aprueba a partir del año 2019, vamos a comenzar a sentir ya el peso de esta decisión, de esta ley. Pues. Creo que ya va a tener un impacto. No creo que sea como para que Nicaragua se reduzca su tasa de crecimiento a niveles del 1, de menos de 1%, pero sí puede afectar en el primer año 1 punto, 1.5, 2 puntos, y eso es, digamos, muy importante en términos de generación de empleo, de crecimiento económico y de bienestar, pues esto es importante. Ahora, el hecho de que la gente tiene la percepción de que son empresarios nada más o que es al gobierno, me parece a mí que tiene que ver también con que, bueno, no estamos muy claros, ¿verdad?, de que los bancos, Banco Mundial, BID, desembolsan para proyectos de infraestructura, para proyectos de educación, por ejemplo, para proyectos de salud, y al final es la población la que es la receptora de esos proyectos que son financiados con créditos blandos, con intereses bajos y con un plazo por ejemplo, el Banco Mundial financia muchos proyectos de agua y saneamiento que han venido a cambiarle la vida a personas que cuando vos no tenés agua potable, cuando no tenés aguas negras, son condiciones infrahumanas. Entonces, esos son recursos muy importantes porque se tratan de responder a las necesidades básicas de los nicaragüenses, y es a partir de que los nicaragüenses comienzan a suplir esas necesidades que el nivel de vida comienza a avanzar, ¿verdad? Entonces, afectar esos recursos es peligroso. Yo te quería dar unos datos bien importantes para que los nicaragüenses tengan una idea de la importancia que tiene la parte de la institucionalidad en la toma de decisiones. Fíjate que el MIGA, la cooperación esta agencia internacional para la protección de inversiones en el mundo, hizo un estudio en América Latina, y en ese estudio hizo una clasificación de 50 determinantes de la inversión extranjera directa que se consideraban importantes para tomar decisiones de inversión. Y entonces hizo un top de los 10 principales determinantes críticos según la opinión de inversionistas extranjeros. Y fíjate que es bien importante, por ejemplo, la democracia, en una calificación de 0 a 100, la democracia es uno de esos 10 determinantes y es calificado con 91. 91 de 100. De 100. Y es uno de los primeros, es el número 10. Sí. El respeto a la ley es calificado con 92. El acceso a materias primas, 93. La calidad de la infraestructura del país, que recordemos que los préstamos del Banco Mundial vienen a hacer carreteras, vienen a obras horizontales y verticales, a crear infraestructura que es la base para el crecimiento económico. Luego tenemos la calidad de las universidades, ojo, 95. Seguridad y criminalidad, ahí estamos bastante bien, 96. Estabilidad macroeconómica, 97, ahí estamos bastante bien. Sí. Niveles de corrupción, 98. Upa, ahí no andamos nada bien. Facilidad para hacer negocios, 99. Y el ambiente político, 100. Imagínense. O sea, el ambiente político es para los inversionistas extranjeros el primero dentro de los 10 elementos determinantes más críticos de la inversión extranjera. Y eso es algo que deberían de considerar las autoridades de nuestro país. 30 segundos más. Yo creo que si esto lo vieran, tal vez la posición fuera otra. 30 segundos más para sus comentarios finales, profesor Benavides. 30 segundos. Bueno, lo que yo puedo decir es que, digamos, hay una serie de factores que hay que analizar a profundidad y que los nicaragüenses tenemos que tener conciencia de que el tema del NICAAX no afecta solamente a los empresarios y al gobierno, nos afecta a todos. Y entonces, en esa medida, nosotros, los nicaragüenses, tenemos que tomar conciencia y exigir al gobierno, exigir a las autoridades, exigir a los partidos políticos
es verdad, involucrados en que es necesario dialogar, que es necesario llegar a un acuerdo, y si es posible evitar este NICAD, que sea, pues si se evita, eso sería la mejor noticia para este país. Y nos corresponde a nosotros hacerlo desde acá, no a los norteamericanos, no a los estadounidenses, ni al Congreso, ni a Donald Trump, hacerlo es a nosotros acá, que nos corresponde tratar de hacer todo lo que está a nuestro alcance para que la ley NICAD no sea una realidad y que se quede una intención de golpear económicamente a Nicaragua. Amigos televidentes y oyentes, les agradezco a ustedes, como siempre, su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.